Biblioteca erudita, libros de gran valor y conocimiento. Hola, bienvenidos a Biblioteca Erudita. Hoy vamos a explorar el segundo volumen de Los enemigos del comercio de Antonio Escootado, una obra que sigue desentrañando la historia del pensamiento anticomercial a lo largo de los siglos. En este segundo tomo, Escootado se centra en el surgimiento y evolución del comunismo desde el siglo XIX hasta mediados del siglo XX. El autor analiza cómo las ideas comunistas tomaron forma, se expandieron y se convirtieron en movimientos revolucionarios que impactaron profundamente en la historia mundial. Escootado nos lleva a través de los momentos clave en los que el comunismo, como ideología, se enfrentó al comercio y a la propiedad privada, examinando sus efectos en la sociedad. El libro está estructurado en varias secciones que abordan distintos periodos históricos y movimientos políticos, desde Marx y Engels hasta Lenin, Stalin y Mao. A lo largo de este volumen, Escootado expone de manera clara y crítica las consecuencias de estas ideas, mostrando cómo, en su intento de erradicar el comercio y la propiedad privada, estos movimientos generaron enormes conflictos y transformaciones sociales. En este video vamos a resumir y analizar cada capítulo de este segundo volumen, desglosando las ideas más importantes para que puedas entender la esencia de la obra y su relevancia en el contexto histórico. Así que, prepárate para un viaje a través de la historia y el pensamiento crítico con Los enemigos del comercio 2. La historia de la humanidad se puede imaginar como la experiencia de un ciego que, al recuperar la vista, primero queda maravillado por la luz del sol, para luego comprender su entorno y, finalmente, generar su propia luz interior al caer la noche. Esto simboliza la evolución del espíritu a lo largo del tiempo. La expulsión de Adán y Eva del paraíso, narrada en la Biblia, representa el fin de la inconsciencia y el inicio de una humanidad que, al elegir el conocimiento, ha debido luchar y esforzarse para sobrevivir, una condición que ha marcado su historia desde entonces. La condena a trabajar y ganarse la vida fue vista como un castigo divino, pero al mismo tiempo, los profetas judíos vislumbraron una esperanza, una sociedad sin avaricia, donde no existieran las nociones de propiedad individual. Esta idea, que algunos vieron realizada en las enseñanzas de Marx, enfrenta a quienes consideran su doctrina como la verdad absoluta y a quienes la ven como algo ilógico y grosero. Sin embargo, la historia demuestra que la idea de abolir la propiedad ha sido una semilla que ha germinado en diferentes momentos, sin llegar nunca a desaparecer por completo. La historia de la esclavitud muestra cómo, desde la antigüedad, hubo sociedades que la consideraron necesaria para su funcionamiento, mientras que otras, como la egipcia o la mesopotámica, tenían formas más benignas de servidumbre. Roma, por otro lado, desarrolló una cultura donde el esclavo era tratado como una herramienta y su relación con el cristianismo consolidó una estructura social que favoreció la sumisión y la obediencia. Durante la Edad Media, la economía basada en la servidumbre y la esclavitud fue dando paso a un sistema en el que los campesinos comenzaron a emanciparse, creando nuevas formas de intercambio y dando lugar a una sociedad más comercial. Este cambio fue resistido por los poderes establecidos, que veían amenazadas sus estructuras tradicionales. El comunismo moderno, que surge con fuerza en el siglo XVIII, es el resultado de siglos de evolución de estas ideas de igualdad y colectivización. Desde los intentos de Tomás Moro en su Utopía hasta la Revolución Francesa, el comunismo ha pasado de ser una idea teórica a intentar establecerse como un sistema real, aunque muchas veces con resultados desastrosos. Aunque la razón humana ha intentado crear sociedades más justas, siempre ha estado influenciada por elementos irracionales y mágicos que han dificultado su realización plena. A lo largo de la historia, el desarrollo tecnológico no solo ha incrementado la producción de bienes, sino que también ha transformado el acceso a la información, cambiando nuestra percepción de lo real y lo imaginario. Con el tiempo, las ciencias asumieron el rol de la religión y la información se volvió un elemento clave para entender la realidad desde múltiples perspectivas. Esta evolución llevó a cuestionar la idea de lo absoluto y lo relativo, conceptos que se originaron en una visión dogmática del mundo. El absolutismo, tanto en su versión laica como religiosa, intentó imponer una verdad única y eterna, a menudo relacionada con la creación divina o las leyes inmutables de la física. Sin embargo,
pensadores como Hegel y Saint-Simon comenzaron a ver la realidad como un proceso en constante cambio, lo que sentó las bases para el historicismo. Este enfoque intentaba explicar la historia humana como un devenir sujeto a leyes universales, pero a menudo cayó en la trampa de simplificar la complejidad de la realidad, presentándola como una lucha entre lo absoluto y lo relativo. El deseo de crear sociedades perfectas llevó a experimentos como las comunidades utópicas y los falansterios, que intentaron diseñar nuevas formas de vida desde cero. Sin embargo, el absolutismo subyacente en estas iniciativas seguía presente, ahora disfrazado de mesianismo laico. Este nuevo mesianismo, que prometía una transformación radical de la sociedad, encontró en el comunismo una forma de canalizar sus aspiraciones. El comunismo, inspirado por Marx y Engels, se basó en la idea de que la historia es una lucha constante entre clases sociales. Sin embargo, el comunismo moderno, aunque diferente en sus métodos, mantuvo el mismo espíritu absolutista que los sistemas que pretendía reemplazar. La gran industria y la producción en masa transformaron la estructura social y el Estado comenzó a asumir un rol cada vez más dominante en la economía. En última instancia, la historia del comunismo y del socialismo revela un conflicto entre la búsqueda de una verdad absoluta y la necesidad de adaptarse a una realidad en constante cambio. La neutralidad valorativa, defendida por algunos pensadores, se presenta como una forma de entender la realidad sin caer en dogmatismos, permitiendo un análisis más objetivo de los procesos históricos y sociales. Esta perspectiva nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras ideas y creencias influyen en la forma en que construimos nuestras sociedades y enfrentamos los desafíos del futuro. El progreso es una fuerza transformadora que ha redefinido el mundo, pero también ha generado desafíos y contradicciones. En sus inicios, el capitalismo preindustrial ya mostraba una inclinación hacia el riesgo y la eficiencia, pero fue con la revolución industrial cuando realmente se vio el impacto del principio de destrucción creativa. Este proceso, que imita la naturaleza, llevó a la creación de tecnologías y métodos que cambiaron radicalmente la vida humana, aunque también generaron desigualdades y tensiones sociales. El capitalismo industrial, al establecerse, no logró convencer a todos, especialmente a quienes quedaron rezagados en este nuevo orden. Este contexto dio lugar a un debate en torno a la modernidad, donde figuras como Tom Paine, Condorcet y Godwin ofrecieron diferentes perspectivas sobre cómo debía ser la sociedad. Paine, considerado un precursor de la socialdemocracia, defendió la redistribución de la riqueza y los derechos individuales. Condorcet, por su parte, creía en el progreso continuo de la humanidad a través del conocimiento, mientras que Godwin abogaba por una sociedad sin gobierno, donde la libertad individual fuera primordial. El capitalismo también trajo consigo la competencia feroz y la innovación constante, que aunque impulsaron el crecimiento, también acentuaron las desigualdades. La propiedad intelectual, que surgió como una forma de proteger las invenciones, se convirtió en un pilar fundamental del desarrollo industrial. Sin embargo, la competencia también generó miedo y ansiedad, como reflejó Malthus en su famoso ensayo sobre la población, donde advertía sobre los peligros del crecimiento descontrolado. En respuesta a los desafíos del capitalismo, surgieron diferentes corrientes de pensamiento económico. Say, por ejemplo, enfatizó la importancia de la oferta en la creación de demanda, mientras que Sismondi subrayó la necesidad de que los trabajadores compartieran los frutos del progreso para evitar crisis económicas y sociales. A pesar de sus diferencias, ambos reconocieron que la industrialización y la economía de mercado requerían ajustes para asegurar un desarrollo más equilibrado y justo. El progreso, aunque poderoso, es un fenómeno complejo que necesita ser constantemente reevaluado para garantizar que beneficie a todos los miembros de la sociedad, no solo a unos pocos. El trabajador norteamericano se mantuvo pacífico en gran medida porque, a diferencia de otros contextos, en Estados Unidos cualquier persona con fuerza y determinación podía independizarse sin importar su patrimonio. Este espíritu de independencia tiene sus raíces en las primeras comunidades de colonos, como los Pilgrims en Massachusetts, quienes comenzaron con un modelo comunista de reparto equitativo de trabajo y bienes. Sin embargo, la experiencia demostró que la propiedad privada fomentaba la industria y la prosperidad, lo que llevó a un cambio hacia un sistema de parcelas individuales.
Los cuáqueros, con su enfoque en la igualdad de oportunidades y el rechazo a las jerarquías, también contribuyeron a este espíritu. William Penn, un destacado líder cuáquero, fundó Pennsylvania bajo principios de democracia y libertad de conciencia que influyeron profundamente en la futura Constitución de Estados Unidos. Por otro lado, diversas sectas religiosas en Norteamérica, como los Shakers y los Rapitas, establecieron comunidades comunistas exitosas, combinando trabajo duro con una vida austera y colectiva. Estas comunas prosperaron y contribuyeron significativamente al desarrollo económico, incluso introduciendo innovaciones como la producción a gran escala de hierbas medicinales y el primer enfriador de bebidas. Sin embargo, los experimentos comunistas seculares, como la Nueva Armonía de Robert Owen o la Icaria de Etienne Cabet, fracasaron. Owen intentó crear una comuna basada en la cooperación y la igualdad absoluta, pero la falta de cohesión y las disputas internas llevaron al colapso del proyecto. De manera similar, Icaria, aunque inicialmente prometedora, se desmoronó debido a la mala gestión y las divisiones internas. Finalmente, la experiencia de Proctor Farm, una comunidad trascendentalista, mostró que incluso en un entorno de alta cultura y educación, la falta de recursos y la mala gestión financiera podían llevar al fracaso. Aunque estos experimentos fracasaron, contribuyeron al imaginario nacional y demostraron que la independencia y la propiedad privada eran fundamentales para el éxito en Estados Unidos, influyendo en el sindicalismo y en la actitud general hacia el trabajo y la cooperación. En el siglo XIX, la idea de progreso perdió su fuerza absoluta debido a los horrores del terror, lo que llevó a una bifurcación del liberalismo entre la utilidad práctica y la exaltación del espíritu romántico. Por un lado, el utilitarismo de Bentham, con su enfoque en el máximo placer para el mayor número, promovió una visión racional y calculadora de la felicidad, relegando la historia y la tradición en favor de una lógica reformista. Por otro lado, el romanticismo, representado por figuras como Blake y Shelley, se rebeló contra la fría razón y la industrialización, defendiendo la intuición y el sentimiento. Bentham, con su enfoque en la reforma social a través del cálculo de la felicidad, introdujo un modelo que aspiraba a regular cada aspecto de la vida a través de normas detalladas y racionales. Este enfoque, aunque basado en la búsqueda del placer, prescindía de la espontaneidad y la libertad individual, proponiendo un control casi total del comportamiento humano. Fichte, desde la perspectiva romántica, abogó por una autarquía nacional, donde el Estado controlaría todos los aspectos de la economía y la vida social, eliminando la pobreza y asegurando la justicia a través de una economía cerrada. Esta visión, aunque utópica, anticipó conceptos de socialismo aislacionista y autocrático. El romanticismo también se manifestó en la obra de Carlyle, quien despreciaba el materialismo y el comercio, idealizando en su lugar la figura del héroe. Mientras tanto, en Francia, el romanticismo alimentaba un desprecio por la clase media y una fascinación por lo irrealizable, como se ve en los escritos de Baudelaire y Hugo, quienes mezclaron la protesta social con una estética subversiva. Finalmente, mientras el utilitarismo y el romanticismo ofrecían visiones opuestas, ambos contribuyeron a la formación de nuevas ideas políticas y sociales, desde la ingeniería social materialista hasta el anhelo romántico por lo sublime y lo irrealizable. La teoría económica utilitarista, especialmente representada por figuras como Malthus, Ricardo y Mill, anticipó un panorama desolador para el futuro de la economía industrial. Basándose en principios como la escasez de recursos y los rendimientos decrecientes, estos economistas predecían una divergencia creciente entre los intereses de los inversores y los trabajadores, así como una inevitable caída en los beneficios a medida que la población aumentara y la productividad de la tierra disminuyera. Malthus, con su teoría de la bomba demográfica, argumentó que la población crecería a un ritmo exponencial, mientras que la producción de alimentos solo lo haría de manera aritmética, lo que llevaría a una escasez generalizada y a una hambruna inevitable. Aunque sus predicciones no se cumplieron, su influencia fue enorme, afectando tanto el pensamiento económico como la teoría evolutiva de Darwin. Ricardo, por su parte, desarrolló la teoría de los rendimientos decrecientes y sostuvo que la renta de la tierra siempre aumentaría, mientras que los salarios y los beneficios tenderían a disminuir. Según él, la economía se enfrentaría a una situación en la que, eventualmente,
todo el producto de la sociedad se destinaría a los terratenientes, mientras los trabajadores y capitalistas verían reducidos sus ingresos. A pesar de su aguda capacidad analítica, Ricardo ignoró elementos clave del desarrollo económico, como la innovación y el papel del empresario, lo que limitó su visión del futuro económico. Esta ciencia lúgubre reflejaba un pesimismo profundo, al prever un futuro de crecientes desigualdades y crisis económicas. Sin embargo, estos pronósticos no tuvieron en cuenta el impacto de la innovación tecnológica y la flexibilidad de las sociedades industriales, que han permitido un crecimiento económico sostenido y la mejora en las condiciones de vida, desafiando así las sombrías expectativas de los utilitaristas. En Francia, durante el siglo XIX, surge una nueva idea de libertad moderna que incluye derechos como la libertad de expresión, la propiedad y la participación en el gobierno. Sin embargo, este liberalismo se desarrolla en un contexto de restricciones, donde solo un pequeño porcentaje de la población, unos 90.000 electores, podía votar debido a requisitos económicos. El descontento popular crece y estallan rebeliones como la de 1830, inmortalizada en la pintura La Libertad guiando al pueblo de Delacroix. Mientras tanto, el socialismo francés comienza a gestarse a través de figuras como Saint-Simon, Fourier y Blanqui. Fourier, conocido por su utopismo, propone una reorganización social basada en falansterios, comunidades autogestionadas y democráticas donde la vida se convierte en un juego apasionado, garantizando la independencia económica para todos, incluidos mujeres y niños. Aunque Marx lo reconoce como precursor del socialismo, Fourier defiende la propiedad privada y rechaza la revolución violenta. Por otro lado, Blanqui es un revolucionario que apuesta por la insurrección armada para alcanzar la igualdad. A lo largo de su vida, participa en numerosas revueltas, siendo encarcelado repetidamente. Blanqui cree en la toma del poder por una minoría disciplinada, inspirando futuras tácticas revolucionarias, aunque su visión es criticada por no involucrar suficientemente a las masas trabajadoras. Ambos personajes contribuyen de manera significativa al desarrollo del socialismo francés, aunque desde enfoques muy diferentes, uno utópico y pacífico, el otro radical y violento. En la Francia del siglo XIX, en plena restauración, surge un socialismo meritocrático que propone soluciones más optimistas y pragmáticas que las visiones catastróficas anteriores. Saint-Simon, figura central de este movimiento, plantea que la subsistencia de los proletarios puede garantizarse mediante el trabajo para los capaces y la asistencia para los que no pueden trabajar. A diferencia de sus contemporáneos como Fourier o Blanqui, Saint-Simon no busca imponer una sociedad perfecta, sino optimizar el proceso industrial y valorizar el papel de la ciencia y la industria. Saint-Simon, con una vida llena de altibajos, desde su juventud en América hasta su éxito en Francia, propone que el progreso social y económico depende de la alianza entre conocimiento e industria. Ve el futuro en manos de ingenieros, banqueros y otros capitanes de la industria, más que en militares o religiosos. Para él, la autoridad debe ser reemplazada por la gestión racional de recursos y conocimientos, donde los intereses comunes prevalecen sobre las ambiciones individuales. Su visión del progreso también incluye la abolición del derecho hereditario para fomentar una mayor movilidad social y asegurar que la propiedad se utilice de manera productiva. Aunque esta idea no prosperó, refleja su enfoque pragmático de mejorar la vida a través de la industria y el mérito. Al morir Saint-Simon, sus discípulos continúan su legado, pero añaden sus propios matices, como la idea de un cristianismo de los industriales que busca reconciliar la espiritualidad con el progreso material. Aunque algunos, como Comte, derivan hacia posturas más autoritarias, el saint-simonismo en su esencia aboga por un socialismo que premie la iniciativa y la competencia sana, promoviendo una sociedad donde el trabajo y la industria son las bases del bienestar general. A finales del siglo XVIII y principios del XIX, la industrialización transforma radicalmente la sociedad, especialmente en Inglaterra. La introducción de la maquinaria, como la máquina de vapor de Bath, revoluciona la producción, generando un aumento masivo de empleo en las ciudades, mientras que el campo queda relegado con el fin de las tierras comunales. Sin embargo, este cambio también despierta temores. Malthus y Ricardo, por ejemplo, creen que la mecanización destruirá empleos y empeorará las condiciones de vida de los trabajadores.
Aunque la innovación tecnológica avanza, surgen dudas sobre la sostenibilidad a largo plazo, especialmente con la introducción del concepto de entropía por Sadi Carnot, que sugiere que todo en el universo tiende hacia la decadencia y el caos. En medio de este contexto, Hegel emerge en Alemania como una figura clave que intenta dar sentido al cambio social y económico. A diferencia de sus contemporáneos, Hegel ve la historia como un proceso dialéctico, donde la contradicción y la negación son motores del progreso. En su obra, expone cómo el conflicto entre amos y siervos, y más tarde entre diferentes formas de conciencia, impulsa el desarrollo de la civilización. Hegel entiende la libertad como la superación de estas contradicciones y propone que la verdadera libertad solo se alcanza cuando se comprende la necesidad y se reconcilia con ella. Aunque su enfoque es filosófico, sus ideas influirán profundamente en pensadores posteriores, como Marx, quien tomará sus conceptos de dialéctica y alienación para desarrollar el materialismo histórico. Hegel, en definitiva, busca reconciliar el cambio social con un sistema filosófico que capture la dinámica real de la historia, transformando así la manera en que se entiende la evolución de la sociedad occidental. A finales del siglo XVIII y principios del XIX, la revolución industrial transformó radicalmente tanto el campo como la ciudad, generando profundas tensiones y cambios sociales. Babeuf y otros pensadores criticaron la mecanización por creer que destruiría empleos y explotaría a los trabajadores, influenciados por la idea de que solo la agricultura era realmente productiva. En Inglaterra, surgieron movimientos tecnófobos como el ludismo, que veían en la maquinaria una amenaza a las formas tradicionales de trabajo. En el campo, la mecanización agrícola había comenzado mucho antes, pero fue durante este periodo cuando realmente se aceleró, desplazando a muchos campesinos hacia las ciudades. El éxodo rural y la transformación de pequeñas aldeas en urbes industriales no fue una transición fácil, pero a largo plazo, la industrialización resultó más creadora que destructora, generando nuevas oportunidades de empleo y mejorando las condiciones de vida para muchos. En las ciudades, especialmente en Manchester, la revolución industrial cambió drásticamente el paisaje urbano. Las fábricas y sus chimeneas comenzaron a dominar el horizonte y el trabajo fabril, aunque duro, ofreció a muchas personas una nueva forma de vida. Aunque los primeros años fueron difíciles, con salarios bajos y condiciones laborales duras, la ciudad se convirtió en un centro de innovación y progreso. La transformación de Manchester de un centro textil a un núcleo financiero y de ingeniería es un ejemplo de cómo la industria puede impulsar el desarrollo económico y social. A pesar de las críticas y los problemas iniciales, como el movimiento ludita y las difíciles condiciones laborales, la industrialización trajo consigo avances significativos en la producción y la calidad de vida. Las tensiones sociales, como la masacre de Peterloo, reflejan los desafíos de este cambio, pero también marcaron el inicio de reformas importantes que beneficiarían a la clase trabajadora. Manchester se convirtió en un símbolo de la modernización, demostrando que, a pesar de las dificultades, el progreso industrial podía llevar a una mejora general de las condiciones de vida y a un mayor dinamismo económico. En el siglo XVIII y XIX, la revolución industrial trajo consigo transformaciones económicas y sociales profundas, incluyendo el desarrollo del papel moneda y el surgimiento de nuevas ideas sobre la economía política. El Banco de Inglaterra, fundado en 1694, fue clave para financiar el crecimiento de la economía británica, especialmente durante la Revolución Gloriosa. Al emitir billetes respaldados por oro, el banco fomentó la expansión comercial y la inversión en infraestructuras. Sin embargo, este sistema también planteó desafíos, como el riesgo de inflación y el manejo de la confianza pública en la moneda fiduciaria. En contraste, Francia experimentó fracasos con el papel moneda bajo John Law y, más tarde, durante la Revolución Francesa con los asignados, que provocaron una grave crisis económica. Estas experiencias subrayaron la importancia de manejar cuidadosamente la emisión de dinero para evitar colapsos financieros. Paralelamente, en Inglaterra, las ideas de economistas como Ricardo y Malthus influyeron en debates sobre el valor del trabajo y la distribución de la riqueza. Ricardo argumentaba que los precios estaban vinculados al tiempo de trabajo, una idea que, aunque metódica, llevó a malentendidos que inspiraron a movimientos como el cooperativismo, liderado por figuras como Robert Owen y William Thomson. Owen,
quien abogaba por una transformación pacífica de la sociedad mediante cooperativas, fundó la Grand National Consolidated Trades Union, que buscaba organizar a los trabajadores para que controlaran los medios de producción. Aunque el movimiento enfrentó resistencia y fracasos, sentó las bases para futuras organizaciones obreras y el pensamiento socialista. El debate sobre la plusvalía y la competencia entre trabajadores y capitalistas fue central en la evolución de las ideas económicas. Mientras que algunos, como Thompson, defendían la abolición de la competencia en favor de una cooperación equitativa, otros veían en el sindicalismo una forma de mejorar las condiciones de los trabajadores dentro del sistema existente. Este periodo estuvo marcado por la tensión entre la innovación económica, la necesidad de regular la emisión de dinero y el surgimiento de movimientos sociales que desafiaron las estructuras tradicionales de poder. La evolución del pensamiento económico durante estos años sentó las bases para las teorías que definirían la modernidad industrial y los futuros movimientos laborales. En la segunda mitad del siglo XIX, el sindicalismo en Inglaterra se consolidó como un movimiento de trabajadores que buscaba mejorar sus condiciones laborales, alejándose de influencias externas y dogmas políticos. Aunque los gremios medievales habían sentado las bases de la organización laboral, los sindicatos modernos se adaptaron a las nuevas realidades industriales, enfocándose en la negociación colectiva y la protección de los derechos laborales. El proceso de legalización de los sindicatos fue complejo. La Combination Act de 1799 prohibió inicialmente las asociaciones de trabajadores, pero la presión social y las huelgas llevaron a su derogación en 1824. Permitiendo a los sindicatos operar legalmente. Sin embargo, esta legalización no fue inmediata ni completa. Hubo resistencia y ajustes legislativos, como la Combination Act de 1825, que intentó limitar las acciones sindicales permitiendo huelgas solo bajo ciertas condiciones. A lo largo de las décadas, el sindicalismo británico evolucionó, moviéndose desde un enfoque combativo y a veces mesiánico hacia uno más pragmático y negociador. Los sindicatos se enfocaron en asegurar mejoras laborales, como la reducción de la jornada laboral y la obtención de salarios más altos, todo mientras gestionaban sus fondos de manera responsable para apoyar a los trabajadores en caso de huelgas. Este enfoque culminó en la creación de una junta que unificó diferentes sindicatos, consolidando su poder y logrando importantes avances en derechos laborales. Al mismo tiempo, el reconocimiento de los derechos de los trabajadores domésticos y otros empleados fue un proceso más lento, pero finalmente se logró con reformas legislativas importantes a finales del siglo XIX. Estas reformas, impulsadas por la presión de los sindicatos y cambios políticos, allanaron el camino para un movimiento laboral más fuerte y organizado, que continuaría influyendo en la política y la sociedad británica en las décadas siguientes. En la tercera parte de los rendimientos crecientes, se aborda la evolución política de Inglaterra a partir de los cambios sociales y económicos que surgieron después de la derrota de Napoleón. El país, a pesar de su creciente poder, enfrentaba desafíos internos significativos, como la discriminación religiosa, una economía ineficiente y una democracia mal representada. El liderazgo de figuras como Lord Grey y Robert Peel fue crucial en este periodo. Grey impulsó la ampliación del censo electoral y la abolición de la esclavitud en las colonias británicas, mientras que Peel reformó las leyes proteccionistas y estableció el patrón oro. Estas reformas no solo modernizaron la economía británica, sino que también crearon un ambiente de estabilidad social, evitando revueltas similares a las que ocurrieron en otros países europeos. El sastre Francis Place, una figura destacada en este proceso, combinó la defensa de los derechos laborales con un pragmatismo político que ayudó a estabilizar el país. Él y otros reformadores promovieron la democracia política junto con la libertad industrial, sentando las bases para una sociedad más justa y equitativa. El movimiento librecambista liderado por Richard Cobden y John Bragg fue otra fuerza transformadora, desmantelando las Corn Laws y promoviendo el comercio libre como medio para mejorar la economía y evitar conflictos sociales. Esta visión, que vinculaba el libre comercio con la paz y la prosperidad, fue clave para el desarrollo de una Inglaterra moderna y progresista. Existe una inevitabilidad de los ciclos económicos que, aunque traen consigo crisis, también impulsan el crecimiento a largo plazo.
La política británica, adaptada a estos cambios económicos, se transformó, dando lugar a un sistema más racional y menos faccioso, que permitió a Inglaterra mantener su posición de liderazgo mundial durante el siglo XIX. Gracias por acompañarme en este fascinante viaje por la primera parte del segundo libro de Los enemigos del comercio de Antonio Escotado. Si te ha gustado este episodio, dale a me gusta, suscríbete al canal Biblioteca Erudita y no olvides activar la campanita para estar al tanto de los próximos resúmenes de libros llenos de valor y conocimiento. Comparte este video con tus amigos y déjame en los comentarios qué libros te gustaría ver próximamente en el canal. Nos vemos en el próximo resumen.